Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es ya 4 de junio del año 2025. Bueno, hoy se cumplen 4 meses de que me dio la sirimba que ya se me saca de este plano terrenal. Dándole gracias a Dios por lo vivido y superado y tratando de recomponer mi vida y seguir adelante. Así que a 4 meses de ese episodio, pues aquí estamos nuevamente. Ha cambiado mi cara, estoy marcado por dentro, mi vida no ha vuelto a ser la misma, pero lo más importante es que Dios nos ha dado una nueva oportunidad, un nuevo día. Y bueno, así lo hemos aceptado de manera obediente, de manera sumisa. Dios ha sido bondadoso conmigo. Me siento muy agradecido con Él por ello. Quiero brevemente referirme a algo que he estado viendo desarrollarse y lo he hecho en silencio. Y es la construcción del metro, el tramo que va desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos. 3 años han pasado desde que esta obra se inició. Sabemos que este es un gobierno que le da trabajo terminar obras. Ahí está, de ejemplo, la circunvalación de Baní, la remodelación del 9, que parece que no la van a terminar nunca, y la construcción del paso a desnivel, la reconstrucción del puente que cruza las Américas en entrada de la avenida Hípica. Y por donde quiera que tú pasas, que el gobierno está construyendo algo, el monóriel en Santiago y un montón de obras, pareciera que al gobierno de Luis Abinader le cuesta terminar las obras. Algunos amigos que trabajan en el gobierno me hablan de una excesiva burocracia y un exceso de celo para hacer los pagos y para la ejecución de los presupuestos, porque quienes tienen bajo su responsabilidad hacer estas ubicaciones son gente que busca protegerse al máximo porque no quieren pasar por las experiencias que han pasado muchos de los PLDistas que están envueltos en toda la fauna marina creada por la mente creativa y vaga de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y de alguna manera el mismo presidente es partícipe de esto porque de no ser así, él pudiera impulsar que las cosas se hagan más rápidas, pero se hacen lentas. En el desarrollo de la obra se ha dado espacio para que se instale una mentira. ¿Cuál es la mentira? Bueno, que la obra tiene vicios, que está mal construida, que se va a caer, que los ingenieros que están haciendo eso no saben. 12 de los ingenieros que están trabajando en esta extensión son ingenieros que vienen de las otras extensiones del metro. Trabajaron en la 1, la 2 y la 2B del metro de Santo Domingo. Son contratistas de esta. Algunas empresas son nuevas, pero quienes trabajan, quienes subcontratan, son personas que ya han tenido experiencia trabajando en el metro. Y han instalado una narrativa de que esto es tal o cual cosa, de que los ingenieros no saben. Y yo no me atrevería tanto. Primero porque no soy ingeniero, tengo muy buenos amigos que sí lo son, con ellos he hablado de la construcción de la obra. Me dicen, se ve asquerosa, pero una cosa es que se ve asqueroso lo que están construyendo y otra cosa es que esté mal construido. Porque las construcciones son así. Nosotros no pudimos decir eso de la mayoría del metro de Santo Domingo porque los habitantes de la ciudad de Santo Domingo no vimos cómo se construyó el tramo 2B que cruza a Los Minas, el tramo que cruza de la Gómez a la feria o del puente de Villamella a la feria, o el tramo que va del kilómetro 9 a la cabeza del puente La Iside. No lo vimos porque estaba bajo tierra. No sabemos, no podemos opinar. Estamos viendo, construyendo en un casi 90% una obra que es visible para la mayoría de quienes transitan en la autopista Duarte, que es muy distinto a lo que pasaba con el tramo entre el puente de Villamella y
la mamá Tingó en esa demarcación. Y recuerdo que hoy, aliados del gobierno, iban a programas como el de Andy Dabarre y de Jaime Aristi Escuder en el canal 45, el no sé qué vaina con triálogo que tenían, a decir que la obra del metro del 2004 al 2009, 5 años le tomó al gobierno de Leonel Fernández construir la primera línea. Era una obra que el puente sobre el río Isabela se caería. Eso lo escuché yo decirle a un ingeniero que hoy es aliado del gobierno y está muy callado. Que opinen todo, que opinen cada tema. Un día habla de meteorología, otro día habla de farándula. Y no pasó. Las obras tienen su ciclo, tienen sus fases, desde que se desarrollan, se investiga, se replantean, como hoy publica el Diario Libre, que el metro de Santo Domingo tuvo que ser replanteado porque la parte bajo tierra se encontró con una serie de problemas, de cagaderos, pozos filtrantes no autorizados, etcétera, y hubo que enfrentarse a eso, y también las expropiaciones, que fueron más de 1900 expropiaciones. Hubo que negociar con grandes empresarios, algunos de ellos muy poderosos, que no se llegó a acuerdo, y hubo que replantear el trazado y desmontar construcciones. Es así, las obras públicas son así. No se producen por el toque mágico de una varita. Yo, como tuve al lado de mi papá mucho tiempo, y él trabajó durante la década de los 80 y los 90 en muchas de las obras desarrolladas durante el balaguerismo, tuve el chance de conocer muchas de estas obras: Autopista Duarte, Jacobo Masluta, Charles de Gaulle, Avenida del Puerto, etc. Eran obras que todos los días iban apareciendo situaciones que salvar, y eran replanteamientos que los ingenieros tenían que enfrentar y solucionar. Las obras del metro se han retrasado por múltiples razones. Dentro de ellas han incidido el miedo de quienes tienen bajo su responsabilidad el pago y la ejecución de los pagos, a ser lo más cuidadoso posible, que hace que el proceso burocrático sea más lento. No estoy defendiendo. Lo que pasa es que estoy señalando que tenemos un grupo de comunicadores irresponsables, algunos de ellos gente que tal vez lo hace de buena fe, pero irresponsables, que no han estudiado ingeniería, que no han pasado por una oficina de diseño, que no se han sentado con un ingeniero nunca que le explique un proyecto, que muchos ingenieros, sin conocer el proyecto, sin tener en sus manos, sin estar en el campo, van a programas a hacer aseveraciones y asegurar cosas que luego no pueden sostener. Como pasó con el ingeniero que en el 2005-6 dijo que el puente sobre el río Isabela, de la línea del metro, la línea 1, se caería porque esa zona era muy arcillosa y esos cimientos se veían endebles, y que le habían puesto unos refuerzos de tubos, y no era eso. Era el proceso normal de construcción de un puente de esas características, que se utilizó pura y simplemente para desinformar. Y es penoso que esto se haga con obras importantes como el metro o como el monorriel en Santiago. Que gente que sabe, que no sabe de lo que está hablando, que gente que sabe, que no conoce de lo que dice, que puede inferir mil cosas, pero no tiene el conocimiento técnico para hacerlo. Yo no lo tengo. Yo confío plenamente en los ingenieros que están trabajando en esto. ¿Por qué? Porque me encuentro muy patas arriba que una gente vaya a una universidad 4 años, luego vaya a otra universidad un tiempo similar a hacer especialidades, ejecute como ingeniero durante mucho tiempo y se preste a construir una obra que luego comprometa la integridad de la misma. No lo creo. No tengo que defender al gobierno, no me interesa, no soy parcial de Luis Abinader ni del PRM, pero creo que los medios de comunicación estamos haciendo un flaco servicio. Una cosa es criticar. ¿Por qué la obra no se termina? Cuestionar y criticar las razones de por qué no se termina. Y otra es meternos en aspectos técnicos que quienes estamos detrás de un micrófono, el 99% no dominamos, no conocemos, y gente interesada, dolida porque no fue tomada en cuenta,
afectada porque sus empresas fueron sacadas posiblemente por no cumplir, van a los medios a desinformar de manera interesada y nos utilizan. Nuestra obligación es con la verdad, y la verdad es que la obra de la línea de los Alcarrizos al 9 del metro no se han terminado por una multiplicidad de factores que están ahí, que son palpables, y la mayoría de ellas son un asunto burocrático, más que todo. Este mes del orgullo, de un orgullo que languidece, hablé de eso el otro día cuando creo que todavía no había terminado mayo, pero quiero seguir hablando de esto, porque con el paso del tiempo me he ido desconectando de esto, me he ido poniendo viejo, me he ido cansando, pero también, más que cansarme, me he ido haciendo consciente de que muchas de las cosas que antes veía yo como una lucha justa, que creo que en la gran mayoría de las cuestiones que ocuparon mi atención desde el año 97 hasta el año 2010, pongamos, esos 13 años, eran cuestiones que dentro del territorio de la justicia era justificable su defensa, el respeto de la libertad individual, el respeto del proyecto de vida de cada quien, el espacio para que cada quien elija cómo desea vivir, y toda esa andanada de cosas que uno cree, que yo creo, que defiendo, que no han cambiado, que siguen siendo fundamentales en mi pensamiento y que son de los criterios que yo creo, pero lo defiendo para mí, que vivo de una manera muy particular, y lo defiendo para otros que tal vez asumen de manera genérica lo que es más común entre la colectividad, porque eso es libertad. Entonces, llegamos en algún punto a no entender que de la única manera que se puede vivir en paz en cualquier entorno es fundamentado en el respeto. Para mí, creo que uno de los proyectos de sociedad y de nación más interesantes es el de Singapur. Ese fue el fundamento de quien fundó, de quien se encargó de empujar y de construir la sociedad que hoy es Singapur. Una sociedad multiétnica que allí se definió, ok, el idioma va a ser el inglés para todos. Si usted quiere hablar otro fuera de su casa, amén. Chino, indio, malayo, etcétera. Ese es su problema. Ahora, para las cosas del Estado, para las cosas comunes, es el inglés. Aquí hay hindi, musulmanes, cristianos, ateos, de todo. Pero fundamentalmente se respetan todas las religiones. No hay espacio para que en lugares de convergencia común se respete la creencia del otro, porque eso genera fricción. Y muchos dirán, eso no es libertad, pero para llegar a la libertad debe de establecerse un orden. Y el orden se establece a partir del respeto. Si entendemos que para un grupo de personas sus creencias son sagradas y establecemos que no hay espacio para tocar lo sagrado de su religión y ofenderles, aunque defendamos la libertad y el derecho a la ofensa, pero dentro de la lógica y el razonamiento decimos, bueno, me hace lógica para que pueda haber un espacio que se cree en el tiempo de que si queremos convivir debemos respetarnos, y es lo que no ha pasado. Entonces, dentro de todo esto, yo le pregunté a la inteligencia artificial dos cosas. Tiene que ver con el tema trans y otro con qué ha pasado con todo esto. ¿Por qué se vive este cansancio? A la primera pregunta, damos una perspectiva completa de lo que socialmente está pasando con el tema del mes del orgullo y el tema LGTB en Estados Unidos, y por qué hemos visto un cambio tan radical desde todos los sectores en este tema en Estados Unidos. Dice, la situación actual del mes del orgullo y del activismo LGTB en Estados Unidos está atravesando un cambio de percepción y aceptación social que, aunque no implica un retroceso automático en derechos, sí representa un ajuste cultural y polémico importante. Y da una perspectiva en varios puntos. El punto número 1, la fatiga social por sobreexposición. Durante las últimas 2 décadas, especialmente desde el 2010, el movimiento LGTB ganó una presencia sostenida en medios, educación, entretenimiento, empresas y políticas públicas.
Lo que comenzó como una lucha por derechos civiles concretos, matrimonio, uniones igualitarias, adopción, no discriminación, evolucionó a una exposición casi omnipresente, sobre todo en el mes de junio. Este nivel de exposición ha provocado una fatiga de parte de la sociedad, no necesariamente, dice, homofóbica, que siente que el mensaje se repite, se impone o ha perdido su propósito original, que fue lo que pasó conmigo en el 2016. Yo sentí que ya habíamos perdido la brújula completamente. Cuando fui a la ciudad de Nueva York y asistí a ese Pride con mi amigo Edgar, dije, esto no es lo que originalmente yo vi en películas, documentales, siendo un adolescente, crecer, viendo que era el sentido de esto. Aunque esto es festivo, esto está completamente desnaturalizado. Y aunque las cosas evolucionan, se supone que la evolución es el cambio para mejor, no lo que yo estaba viendo. Grupos conservadores han rearticulado su discurso y poder político, dice, especialmente desde el 2016, enfocándose en el contenido LGTB en escuela, educación sexual, identidad de género, que son temas que entiendo que no tienen que estar presentes en la currícula educativa de ningún centro educativo. El tema, sobre todo ideológico, que es ideológico, entiendo yo, no busca nada allí. Participación de personas trans en deportes femeninos, también otra degeneración. Políticas públicas que consideran ideológicas, estoy de acuerdo. Han presentado leyes decenas de estados para restringir estos temas con fuertes apoyo de sus bases. Este movimiento ha ganado terreno en tribunales, congresos locales y opinión pública. Es cierto, se ha sabido defender. Han dicho, no quiero que esto se meta en el seno de mi casa, no quiero que se meta en el espacio de libertad que yo debo de tener para yo fundamentar los valores que quiero que mi familia se sustente. Y yo defiendo eso también. Defiendo la libertad de cada quien de formar y educar a su familia como le dé la gana. Después de legalizar el matrimonio igualitario en 2015, muchos estadounidenses comenzaron a percibir desde las principales metas del movimiento ya se había logrado. Esto hizo que el apoyo general se relajara y que parte del activismo centrado en identidades, lenguajes, visibilidad trans o no binaria, se percibiera como desconectado de las preocupaciones de la mayoría, y es cierto. Eso es un tema que no afecta y que no debe de afectar y preocupar a las mayorías. No debe de ser un tema que no se trate, que no se cuide, pero no es un tema que debe de ocuparnos al punto del agotamiento. Porque es mínimo, es casi inexistente. Una de las mayores fuentes de tensión ha sido la percepción de que el discurso LGTB moderno impone normas lingüísticas o sociales rígidas como pronombres, identidades múltiples o la criminalización del mal uso del lenguaje. Muchos lo sienten como una forma de censura cultural o autoritarismo moral. Durante años, marcas globales adoptaron símbolos LGTB en junio como logo de campaña, pero en 2023 y 2024 muchas enfrentaron boicots, caída de ventas y crisis de reputación. Casos Bud Light, Target o Disney. El resultado es que muchas empresas han recortado o eliminado su participación en campañas del Pride por cálculo económico y para evitar conflictos. El aumento de personajes LGTB en películas, series, comerciales, eventos ha generado un debate sobre la sobreexposición frente a la realidad estadística. Se estima que un 7% de los adultos en Estados Unidos se identifican con alguna de las 748.500 letras de lo que llaman, pero que no existe, que no es tal cosa, comunidad. Y esto ha llevado a un público más crítico que siente que hay una presión ideológica para incluir diversidad a toda costa, incluso en historias o contextos donde no siempre resulta orgánico. El tema LGTB se ha vuelto un campo de batalla entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, mientras unos lo defienden como parte de los derechos humanos, otros lo presentan como una amenaza cultural.
Esto ha sacado el debate del terreno de los derechos civiles y lo ha insertado en la lucha electoral, generando rechazo en quienes no quieren ser arrastrados a extremos ideológicos. Pew Research en 2024, el 66% de los estadounidenses cree que las personas trans deben competir en deportes según su sexo biológico. Gallup 2023, el porcentaje de adultos que se identifica como LGTB se estabilizó tras años de crecimiento. La aprobación general del movimiento ha bajado entre votantes independientes y moderados, aunque se mantiene entre los liberales. En conclusión, ¿qué está pasando en Estados Unidos? El mes del orgullo y el activismo LGTB en Estados Unidos ya no tiene el mismo respaldo automático ni la visibilidad triunfalista de años anteriores. El cambio radical que estamos viendo se debe a la saturación del discurso y la sobreexposición, a la reacción conservadora coordinada, a sensación de que la lucha ya se ganó, rechazo e imposición lingüística o culturales, estrategias corporativas que ahora priorizan y evitan conflictos, polarización política que desgasta al ciudadano promedio. El movimiento enfrenta retos de reconectar con la gente común, evitar el dogmatismo y volver al terreno de los derechos fundamentales a quienes, si quiere recuperar terreno en una sociedad cada vez más cansada del enfrentamiento constante. Respecto a lo que pasó en el 2015, yo hago una reflexión, hago una pregunta. Es una reflexión que hice después de la aprobación del matrimonio gay en el 2015. Pareció que se había cerrado un ciclo, el más importante para la comunidad gay en Estados Unidos, pero inmediatamente los gays fueron echados a un lado y el tema trans tomó protagonismo y nos ha ahogado en estos últimos 10 años. ¿Entiendes tú que quienes defienden este tema han exagerado sobre representando y abusando del mismo? ¿Y qué tanto tiene que ver el abuso de este tema y su imposición con el cansancio y sobre todo sobre la sobrerepresentación de un asunto que no es importante en absoluto? Dice que mi reflexión toca un punto que muchas personas, incluso dentro de la comunidad, han comenzado a señalar en los últimos años. Tras la histórica conquista del matrimonio igualitario en 2015, el centro del activismo cambió rápidamente del tema gay al tema trans con una intensidad y presencia que ha generado resistencia, hartazgo y fracturas internas y externas. Dice: hubo un cierre de ciclos, sí, para muchos estadounidenses, incluidos voluntades independientes, moderados y liberales. La aprobación del matrimonio fue la culminación lógica y justa de una lucha civil. A partir de este momento, muchos pensaron que la cuestión LGTB ya no requería protagonismo constante en la agenda pública. ¿Qué pasó después del tema trans? Tras el 2015, el foco del activismo se desplazó con fuerza al tema transgénero y no binario. La discusión se trasladó desde los derechos civiles básicos como casarse o no ser despedido por ser gay, a terrenos mucho más complejos como el uso obligatorio de pronombres, el acceso de menores a tratamientos hormonales, la participación de personas trans en deportes femeninos, las leyes de penalizar el discurso ofensivo hacia las identidades de género. Estos temas no solo son más nuevos y abstractos para el público en general, sino que además tocaron sensibilidades biológicas, educativas y éticas que generaron tensiones mucho más fuertes que la que generó el debate anterior. ¿Hubo sobreexposición y sobrerepresentación? Sí, y esto es medible y visible en series, películas, campañas de marketing y eventos escolares. La representación de personas trans y no binarias se volvió más frecuente, a pesar de que este grupo representa menos del 1% de la población total. Muchas empresas, instituciones y medios hicieron de la inclusión trans una señal obligatoria de virtud, lo que generó acusaciones de oportunismo llamado el virtue signaling e imposición cultural. ¿Qué tanto tiene que ver esto con el agotamiento social? Muchísimo. El cansancio no viene solo de la existencia del tema, sino del tono, la frecuencia y la forma en que se impone. Lo que muchas personas sienten es que se les exige aceptar una visión totalizante y obligatoria sobre la identidad de género. Hay un esfuerzo por reeducar masivamente el lenguaje y la cultura sin espacio para el debate. Cualquier desacuerdo o cuestionamiento es automáticamente tachado de odio o fobia, y eso ha generado un clima de censura, miedo a opinar y una respuesta social que ya se traduce en encuestas, leyes y cambios de políticas corporativas. Es un asunto que no importa en absoluto. Eso depende del ángulo. Yo hago esa afirmación. Para quienes viven en una experiencia trans auténtica, claro que es importante, pero desde el punto de vista de prioridades nacionales en Estados Unidos, salud, inflación, educación, crimen o política, el tema trans no es una preocupación central para la mayoría de los ciudadanos.
La insistencia en colocarlo en el centro de la agenda desproporcionadamente es justamente lo que ha alimentado la reacción contraria, cuando una minoría exige visibilidad absoluta, muchas mayorías responden cerrando los espacios. Ya, finalmente, sí hubo una exageración en el enfoque trans después del matrimonio gay, sí ha habido una sobrerepresentación de la imposición cultural del tema, y sí, eso ha generado cansancio, rechazo y pérdida de legitimidad en sectores amplios de la sociedad que antes eran aliados del movimiento. No es homofobia ni transfobia decirlo, es una reacción social esperable cuando una causa legítima se gestiona con fanatismo, dogmatismo o desproporción. Esto es exactamente lo que ha pasado conmigo y lo que ha pasado con mucha gente, al igual que yo. Que, si bien es cierto que yo soy homosexual, ser homosexual no me define. No es lo que soy. Es parte de lo que soy. Lo que soy es más complejo, mucho más sublime, mucho más abstracto de comprender. No puedo reducir el ser a una cosa tan fácil de prescindir de ella en la práctica. Entonces hemos convertido algo tan metafísico como lo absoluto de la definición de lo que somos y no parte de lo que somos. Y hemos convertido eso que es parte de quienes somos y cómo nos sentimos y nos desarrollamos como un todo que debe de ser aceptado, percibido y que hasta cierto punto una parte de la población lo está impuesto. Yo no quiero nada de ningún grupo en absoluto que venga a convertirse en una imposición que yo tenga que aceptar. Por eso me resisto a la corrección política, me resisto a lo políticamente correcto, me resisto al lenguaje políticamente correcto, me resisto a todas esas cosas porque no son cuestiones naturales. Creo que legítimamente quienes hoy guardan silencio y oponen resistencia a todo esto, lo hacen desde un lugar que auténticamente le permite defender y decir, estoy cansado, quiero que me dejen en paz, que cada quien viva como quiera vivir y que no me joda a nadie. Nos vemos en un próximo video.